La técnica de hoy es otro de los clásicos, los grandes clásicos del crochet, es un rectángulo en granny. O sea, vamos a hacer ya directamente un rectángulo hermoso que lo podemos hacer el largo deseado y tantas vueltas como nosotros queramos. Podemos llegar a hacer tiras, podemos hacerlos un poco más grandes. Yo solamente voy a dar este ejemplo y una de las maneras de comenzarlo, porque hay varias maneras de comenzar un rectángulo de este tipo granny. Yo en esta ocasión les voy a enseñar una de las formas. Y vamos a comenzar por este centro con cadenas y vamos a elegir el largo que nosotros querramos y siempre teniendo en cuenta que es múltiplo de 4, o sea, cada 4 va a entrar uno de estos pancitos, ¿sí? Cada 4, ¿por qué? Porque vamos a tener 3 cadenitas centrales, pero vamos a necesitar uno para tejer un punto bajo. Así vamos a hacerlo. Entonces elegimos la cantidad. Yo hoy voy a hacer este ejemplo. Comenzamos a tejer cadenitas de 4 en 4 o múltiplo de 4. 2, 8, 9. Yo me voy a quedar tejiendo un múltiplo de 4 y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, yo acá tengo 28 puntos para hacer esta muestra y ahora le voy a sumar 4 puntos más. 4 puntos de cadena. Vamos a marcar este último. 1, 2, 3, 4. Y a partir de este último vamos a contar 3 hacia atrás. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a pinchar y vamos a tejer un punto bajo. ¿Cuántas nos tienen que quedar aquí? Nos tienen que quedar 7 cadenitas. 3 de abajo, 3 de arriba y 1 en el centro que ocuparía el lugar de este punto bajo, ¿sí? Porque es una esquina, por eso hicimos este arito. Ahora voy a tejer 3 cadenitas y cada 3 cadenas de base en la cuarta pincho y tejo un punto bajo. Entonces así yo voy a ir preparando la base para este rectángulo. Cuento 3 cadenitas, salto 3 de base y en la cuarta tejo mi punto bajo. Así hasta el final. ¿Qué les cuento? Que hay varias maneras de comenzar del inicio de este rectángulo. Esta es una y queda muy bonita. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta el final y ya les cuento cómo seguimos. ¿Ven cómo queda? Son como eslabones. Aquí estoy con la última y cuento las últimas 3. En esta cadenita tejo mi punto bajo. Bueno, nos vamos a encontrar con una serie de eslabones y la cantidad que uno desee hacer cada granny. Vamos a levantar, yo voy a continuar con este color. Lo podemos hacer en un solo color o podemos hacer distintos colores por hilera. Yo esta hilera, la de los eslabones, la voy a continuar con el mismo color. Entonces, voy a levantar 3 cadenitas y voy a hacer mi primer pancito de 3 varetas. Ahí voy a estirar un poquito el material, que lo tengo un poco ajustado. Tejo 2 y tejo 3. Este sería el pancito central. Ahora, como de este lado y de este lado, yo voy a hacer una esquina de cada lado. En las esquinas voy a tejer 2 cadenitas al aire. Ahí, en cada esquina, en esta y en este otro extremo. Una vez que tejí las 2 cadenitas, en el mismo lugar, en el mismo espacio, vuelvo a tejer un pancito de 3 varetas. Ahí. Y vamos a comenzar a tejer todo alrededor. Ahora, para saltar de este pancito al otro, simplemente voy a hacer una cadenita sola. Y salto al eslabón de al lado, vuelvo a tejer ese pancito. Así hasta el final. Entre pancito y pancito va una cadenita de separación. Yo me quedo tejiendo, miren que esto es muy simple y qué bonito es el resultado. Muy, muy lindo. ¿Ven? Así hasta llegar al otro extremo.
Una vez que llego al extremo, vuelvo a tejer esas 2 cadenitas porque estoy en uno de los extremos. Tejo el otro juego de varetas, este pancito de 3, y nuevamente 2 cadenitas. Y otra vez el pancito de 3. O sea que en cada extremo, cada vez que vamos a dar toda una vuelta, vamos a tejer estos grupitos. Son 3 y recuerden que la separación en las esquinas es de 2 cadenitas. La separación entre medio del tejido es solo de una cadenita. Bueno, así yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar al otro extremo. Y repito esta misma secuencia en la esquina del otro lado. Bueno, aquí llegué al otro extremo, completé este pancito que me faltaba porque habíamos tejido estos 2 anteriormente. Tejo las 2 cadenitas. En mi caso, como voy a cambiar de color, simplemente uno con un punto corrido, un punto deslizado, cadenita, corto, con este color termino, y bueno, este sería el inicio del rectángulo. A partir de aquí le vamos a dar todas las vueltas que uno desee. Ya les muestro cómo hago la segunda vuelta y las restantes se van a tejer de la misma manera. Voy a buscar mi otro color. Una vez que elegimos el segundo color, el inicio lo vamos a tratar de tejer siempre en una de las esquinas. En cualquiera de ellas vamos a elegir de tejerlo. Y vamos a comenzar, por ejemplo, en esta esquina, comienzo con 3 cadenas y hago un solo pancito. Ahí. Y ahora les explico. Una cadenita porque voy a separar este pancito de abajo, o sea, esta esquina con esta, con un solo pancito, como lo hicimos, con una sola cadena, perdón, como lo hicimos en los laterales. Porque ya el centro empieza a ensancharse. Pero en la otra esquina, separo con una cadenita, en esta esquina voy a tejer 2 pancitos juntos. Ahí. Tejo el primero, ahora sí tejo 2 cadenitas y tejo el segundo, siempre en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque es una de las esquinas. Entonces nosotros necesitamos darle aumento, darle una amplitud para que esto gire y nos forme una esquina. Pero aquí ya no, aquí yo ya necesito achicar, entonces con una sola cadenita, como vamos a tejer cada uno de estos cuadraditos, de estos pancitos, solo separados con una cadena. Una cadena y vuelvo a tejer un pancito dentro de ese espacio de la hilera anterior. Ahí, les voy a tirar un poquito para mostrarles. ¿Ven? Ahora, yo tengo que dar toda la vuelta y repetir estos 2 con las 2 cadenitas en esta esquina y en esta esquina. Luego vengo por todo el largo de este rectángulo, repitiendo siempre de separarlo entre una sola cadena, y cuando llego aquí ya les muestro cómo unimos esta esquina y ya vamos terminando con esta belleza. Recuerden que pueden ser para almohadones, podemos tejer fajas, cinturones, correas para bolsos. Si tejemos tiras largas del largo de una cama, por ejemplo, y luego unirlas entre sí, elegimos de muchos colores o elegimos de un solo color, eso va en gusto. Es uno de los clásicos del crochet, no solo el cuadradito, ni los que hemos ya venido compartiendo, que son varios. Ya hicimos el triángulo, hicimos el corazón. Bueno, en este caso es un rectángulo precioso. Y nosotros decidimos el largo que queremos darle. Y también el ancho. Yo en mi caso le estoy haciendo una muestra de solamente 3 hileras. Pero si ustedes a partir de aquí quieren hacer hasta una manta entera o un pie de cama, también pueden darle más hileras y les va a resultar el largo y el ancho que ustedes deseen. ¿Ven? Aquí volví a esta esquina y ya me quedo tejiendo hasta llegar a la otra. ¿Ven? Es solo repetir. Bueno, acá ya llegué a esta esquina y voy a completar
el otro pancito que me falta aquí. Yo lo comencé con la cadenita de este lado para que esta cadenita siempre nos quede en el interior de cada esquina, nos queda de este lado. Entonces se ve mucho menos que si nos quedase en el medio o en la parte media del rectángulo en sí. Es otro de los datitos para tener en cuenta, que queda mejor. Entonces, termino de completar el pancito, las dos cadenitas, y aquí yo ya termino con mi color, entonces lo cierro con un punto corrido, un punto deslizado, tiro y ajusto. Luego todas estas hebras las vamos a ir escondiendo cada una en su color. Y miren qué bonito que va quedando. Yo le voy a agregar un color más, pero en sí es repetir exactamente lo mismo que hicimos con esta segunda hilera. Comenzamos en un extremo, hacemos uno de los pancitos, damos toda la vuelta. Recuerden, aquí en este espacio va a ir un pancito igual, ya empieza a ensancharse, y en las esquinas van dos. Yo voy a tomar el otro color, me voy a quedar tejiendo y ya les muestro qué bonitas que quedan estas muestras. Bueno, miren qué bonitos que quedan combinando colores. Voy a mostrar un detalle más, siempre recordando para los que se inician cómo vamos a esconder una de estas hebras. Se puede emplear una aguja lanera, enhebrarla y esconder por dentro, pero estas agujas que son más finitas de las que estuvimos tejiendo, nosotros tejimos con esta muestra y con este material con una número 4. Estas que son más finitas son muy prácticas para esconder estas hebras. Y voy a mostrar, siempre recuerden, obvio que lo digo para los principiantes, los que se están iniciando en el tejido, recuerden que cuando tenemos varios colores vamos a ir respetando en lo posible de esconder sobre el color que estuvimos tejiendo. Entonces evitamos que si se va a ver alguna de las hebritas, entonces que quede escondida sobre su mismo color. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ir llevando por entre medio del tejido de a poquito y lo vamos a ir como enredando entre sí. ¿Ven? Y cuando tenemos aquí que hay varias varetas juntas, bueno, podemos aprovechar y las llevamos por aquí adentro. Y entonces nos vamos alejando del nudo que hicimos. Y así evitamos en lo posible de que se desteja, porque es muy común que este tejido se desteja. Recuerden que es crochet, nosotros tratamos de asegurar lo mejor posible, pero hay veces se destejen. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar bien el nudo e ir llevándonos, dándole varias vueltas para esconder esas hebritas. Con los otros colores hacemos exactamente lo mismo, el mostaza por el mostaza, el naranja por el naranja, bueno, así sucesivamente. Miren qué trabajo precioso para realizar un montón de ideas bonitas, desde almohadones, alfombras, mantas, bueno, infinidad. Y si lo hacemos con hilos más finitos, podemos hacer fajas, podemos hacer cinturones, podemos hacer correas para bolsos. La verdad que como ideas hay un montón y miren qué bonito trabajo. Espero que les haya gustado y tejan con mucha alegría el crochet, que nos da siempre una gran satisfacción.